el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, licenciado en Teología Bíblica, licenciado en Patrística, licenciado en Psicología, licenciado en Filosofía y doctor en Sagrada Escritura. Es un gran maestro y yo creo que nos va a ayudar muchísimo en esta tarde hermosa, donde junto con María, haciendo de cada familia un cenáculo, esperamos el don maravilloso del Espíritu Santo, uno de los grandes dones del Señor resucitado. Los dejo entonces con el Padre Francisco. Bienvenido desde las tierras calurosas también de Santa Fe de Antioquia. Nosotros aquí vecinos al mar y usted muy cerca, muy vecino de el río Cauca. Así que los dos estamos con este calorcito que yo creo que ya ese calor hace referencia a ese fuego que el Espíritu Santo hoy nos envía. Bienvenido, Padre Francisco. Muchas gracias, Padre Rubén. Pues que sea bendito, adorado y alabado el Santísimo Sacramento, nuestro Señor resucitado, que es siempre el centro de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Un saludo pues cordial al Padre Rubén, agradeciéndole de corazón pues la invitación a vivir este momento de Pentecostés con ustedes, lo que es un regalo también para mí, sobre todo para mí. Un saludo cordial a todos los queridos feligreses de la parroquia San Nicolás de la Roca de Cartagena. Estamos celebrando este año el Pentecostés en un modo diverso, pero no menos entusiasta ni con menos amor. Porque en Pentecostés estamos celebrando el cumpleaños de nuestra iglesia. Estaríamos celebrando algo así como el cumpleaños 2020 de nuestra iglesia. Pues yo he querido como que juntos meditáramos sobre cuál es la iglesia de Pentecostés, cuál es la iglesia que nació el día de Pentecostés. Los hebreos llamaban a la fiesta de Pentecostés, la llamaban Hag Shavuot, que significa la fiesta de las semanas, porque 7 semanas después de la Pascua celebraban este gran evento de Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, y pues la habían cargado de un significado religioso muy bonito, y es que celebraban y conmemoraban el día en que Dios descendió del cielo hasta el monte Sinaí para entregarle a Moisés las tablas de la ley eterna, aquella ley que el dedo de Dios había grabado sobre la roca, sobre la piedra. Esa ley que fue la carta constitucional que los constituyó en eclesía, en Cajal, la llamaban ellos, es decir, en pueblo de Dios. Por eso Pentecostés era la fiesta del don de la ley y era la fiesta de la iglesia, del pueblo de Dios. Pues bien, como lo celebraban 7 semanas después de la Pascua, yo quisiera que compartiéramos aquí pues 7 ideas, una idea por cada semana sobre la iglesia, que meditáramos juntos en 7 rasgos de la iglesia de Pentecostés. Lo hago como una propuesta ilustrativa, pero no exhaustiva, porque hay muchos otros rasgos de la iglesia que no tocaremos, pero yo los invito a que meditemos en estos, porque yo que nada sé, como decía Sócrates, pues considero que
es apropiado para nuestra época reflexionar sobre estos rasgos de nuestra iglesia. Don de Pentecostés es el Espíritu que todo dona. Don de Pentecostés es la iglesia que yo soy, que tú eres y que somos todos nosotros. ¿Cuál es la iglesia de Pentecostés? Primer rasgo, una iglesia viva y no una iglesia muerta. El espíritu de Pentecostés es el espíritu de la vida que dona vida. Nosotros en el credo lo confesamos Dominum et vivificantem quies patri filioque procedit, que significa Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo. El espíritu es vida hecha don y don hecho vida. El Evangelio de San Juan que escuchamos hoy en la fiesta solemne de Pentecostés nos cuenta el llamado Pentecostés juaneo. Cristo resucitado se aparece a su iglesia y dice el evangelista que sopló sobre ellos e insufló en la iglesia la vida divina, la vitalidad divina. El resucitado está reproduciendo el mismo gesto que hizo Dios cuando creó el primer hombre. Después de que lo plasmó del polvo de la tierra, pues se acercó y sopló sobre él, haciendo que llegase a ser un ser viviente. Así ahora el resucitado alita, sopla sobre su iglesia para que sea una iglesia viva, una iglesia que tiene vitalidad divina. Ese soplo del resucitado nos hace una iglesia viva, vivificada y vivificante. De manera que nosotros, la iglesia de Pentecostés, no somos una iglesia de los huesos secos que vio Ezequiel, ni somos una iglesia cementerio, ni una iglesia museo, sino que somos la iglesia viva que lleva vida, que predica la vida, que defiende la vida, que cultiva la vida del Espíritu. Decir que somos una iglesia viva significa que somos una iglesia profundamente espiritual, porque la espiritualidad no es otra cosa que la vida en el Espíritu, la vida por el Espíritu. Lo que llamamos espiritualidad es un estilo de vida que ha sido impactado por la presencia y la acción del Espíritu Santo. Una iglesia viva, por otra parte, es una iglesia joven, porque el Espíritu la rejuvenece y la embellece, regalándole continuamente juventud y belleza. Es lo que el apóstol Pablo pues expresa bellamente en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 27, cuando dice que Cristo se entregó por la iglesia para purificarla y para presentársela a sí mismo, toda ella sin mancha ni arruga, o sea, una iglesia perennemente joven. En la vida hay tantos que han buscado el llamado elixir de la eterna juventud. Pues ese elixir de la eterna juventud lo tiene ya la iglesia. Ese elixir de la eterna juventud es el Espíritu Santo, que rejuvenece la iglesia y la conserva pura, joven y bella. La vida vital, la vitalidad viva que dona el Espíritu, está pues muy bien simbolizada en el símbolo del agua, que es uno de los símbolos más tradicionales del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículos 37 a 38, por si alguien tiene la Biblia y velozmente la puede ir buscando. Estaba Cristo con su gente celebrando la llamada fiesta de las tiendas, cuando el pueblo recordaba y celebraba su travesía por el desierto. Y había un rito bellísimo, y era que uno de los sacerdotes en un recipiente de oro pasaba en una procesión solemne el agua, recordando la roca que los acompañó en el desierto, la roca de la cual brotó agua y gracias a la cual vivieron en el desierto. Esta procesión se llevaba a cabo en un profundo y solemne silencio, y así la estaban celebrando ese día, cuando de pronto de entre la multitud se puso en pie un Galileo y gritó:
El que tenga sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva brotarán de su seno. Y lo decía refiriéndose al Espíritu Santo, comenta el evangelista. Este Espíritu que salta como un perenne manantial, que salta como agua viva hasta la vida eterna, es el que da vitalidad siempre nueva a la iglesia, el que nos hace iglesia viva. El agua con su frescura vital, con su vida refrescante, es símbolo de la vitalidad que el Espíritu infunde a la iglesia. Esta vitalidad de la iglesia también está muy bien indicada en otro paso de la Sagrada Escritura, y es el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Allí nos dice la Sagrada Escritura que un río irrigaba la Jerusalén celeste y que este río procedía o brotaba del trono de Dios y del Cordero, y que a los márgenes de este río crecía el árbol de la vida, un árbol que daba fruto 12 meses al año, es decir, siempre daba fruto, y que sus hojas eran medicinales y eran medicinales para todas las naciones. Es decir, este era un árbol que transpiraba vida, que daba y donaba vida para todo ser humano. Ese río de la vida y ese árbol de la vida simbolizan muy bien lo que hace el Espíritu dentro de nuestra iglesia. Nos hace iglesia viva, vivificada, vivificante y vivificadora. Por tanto, no somos una iglesia muerta, somos una iglesia viva gracias al Espíritu Santo. El Espíritu es don vivo y vida donada. El Espíritu nos da vitalidad eclesial y nos hace iglesia viva. Y aquí es donde delante de Jesús sacramentado, pues hemos de preguntarnos, aquí en nuestra parroquia San Nicolás de la Roca, ¿somos la iglesia viva que nació en Pentecostés? Cerramos el telón de la primera característica y abrimos el telón de la segunda. La iglesia de Pentecostés es una iglesia dinámica, no una iglesia estática. Expresión de la vida recibida es el dinamismo entusiasta, el entusiasmo alegre y la alegría viva. Este entusiasmo y este dinamismo está muy bien indicado por el viento huracanado de Pentecostés, que fue el primer signo visible del Espíritu. Lucas en Hechos 2 dice que todos estaban pues reunidos cuando antes de ver algo, lo primero fue que escucharon algo. Y escucharon, dice Lucas, eso, un viento huracanado, un viento que agitaba con violencia el lugar. Lucas no dice que sintieron una leve brisa, como la sintió algún día Elías en el monte Horeb. No, dice que sintieron un huracán, una tempestad. Es más, yo creo que quizás lo que mejor se parezca es lo que hoy conocemos como un torpedo, que revuelca todo, que pone en agitación todo, que dinamiza todo. Esta es la manifestación del Espíritu y expresa muy bien eso, el dinamismo que genera, que crea el Espíritu en la iglesia. El viento huracanado, ¿qué significa el viento huracanado? Yo generalmente suelo ver tres significados. Primero, pues esta tempestad de Pentecostés nos está evocando la tempestad del monte Sinaí de Éxodo 19 y 20, cuando Dios descendió para entregar las 10 palabras, su ley. Segundo, esta tempestad expresa la libertad y la invisibilidad del Espíritu, porque el Espíritu es fuerte, es potente, pero el Espíritu es invisible, es inaferrable, no es manipulable. Como cuando Cristo conversaba con Nicodemo allá en las noches de Palestina y le decía, pues, el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu. El Espíritu no lo podemos ver, lo vemos solo por lo que hace, por sus efectos. El Espíritu es invisible y lo conocemos
por lo que hace en la iglesia y lo que está haciendo en nosotros. Lo vemos solo por las obras y por los frutos. Por eso hablamos de los frutos del Espíritu Santo que visibilizan la presencia y la acción del Espíritu. Y tercero, el Espíritu es simbolizado en esta tempestad, porque la fuerza del Espíritu debe romper nuestras barreras y nuestras murallas, porque nosotros a veces nos amurallamos. Alguien decía que la gracia de Dios para podernos seducir no siempre puede ser gentil, porque nosotros tenemos a veces murallas fuertes, y entonces la potencia del viento del Espíritu viene a derribar las murallas y las barreras que hemos levantado. Día de Pentecostés, talmente agitados, talmente entusiasmados, talmente extasiados, talmente embriagados estaban con el vino del Espíritu, que dice el libro de los Hechos que muchos pensaron en verdad que estaban borrachos. Pero esa es la iglesia de Pentecostés. La iglesia de Pentecostés no es una iglesia sobria, sino una iglesia ebria, con aquella embriaguez espiritual de la que habla el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, cuando dice: cristianos, ustedes no se emborrachen con licor, que en eso hay desenfreno, pero deben llenarse del Espíritu. Llenarse del Espíritu, que en cambio nos da dominio de sí, dominio de sí. Pero el cristiano, la iglesia de Pentecostés, es una iglesia ebria del Espíritu del Señor. Y eso la hace una iglesia dinámica, no estática. Una iglesia dinámica es una iglesia activa, reactiva, proactiva, positiva y propositiva. El Espíritu es Señor del dinamismo vital y de la vida dinámica. Y aquí ante Jesús sacramentado, pues hemos de preguntarnos si aquí en la parroquia San Nicolás de la Roca somos una iglesia dinámica como es la iglesia de Pentecostés. Tercera característica. ¿Cómo es la iglesia que nace en Pentecostés? Una iglesia colmada, no una iglesia vacía. Una iglesia rica, no una iglesia pobre. El Espíritu es la plenitud divina que lleva a plenitud la vida personal y la vida eclesial. Es muy diciente que cuando uno lee el episodio de Pentecostés, ya al llegar al versículo 4, Lucas ha mencionado el concepto de plenitud 3 veces. En el versículo 1 dice: cuando los tiempos fueron plenos. Luego en el versículo 2 dice que este viento huracanado colmó, llenó toda la casa. Y en el versículo 4 dice que todos fueron colmados, llenos, plenos del Espíritu Santo. Esta es la iglesia de Pentecostés, una iglesia colmada, plena, no una iglesia vacía. No somos una iglesia hueca, vacía, deshabitada, desalmada. No. La iglesia de Pentecostés es una iglesia colmada, llena, plena, rebosante del Espíritu que la habita y que la anima. Porque el entusiasmo del que hemos hablado proviene precisamente del hecho de ser una iglesia habitada e inhabitada por el Espíritu. Los antiguos decían que la palabra entusiasmo viene de enteos, que significa tener a Dios por dentro. Esa es la experiencia de la iglesia y la experiencia de cada cristiano, puesto que somos templo del Espíritu, somos inhabitados por el Espíritu. Tenemos en verdad a Dios dentro de nosotros. Y eso nos hace una iglesia entusiasmada. No hay otra fuente, un manantial mejor para el entusiasmo humano que esta presencia del Espíritu dentro de nosotros. No somos una iglesia pobre. Somos pobres de espíritu, sí, porque esa es una bienaventuranza. Pero somos una iglesia rica, riquísima, porque el Espíritu la enriquece
Como dice el Concilio Vaticano II, el Espíritu enriquece la Iglesia con dones jerárquicos y carismáticos, con frutos neumáticos, con virtudes y carismas ordinarios y extraordinarios. La iglesia de Pentecostés es una iglesia rica, rica de carisma, rica de dones. Para uno hacerse una imagen de esta riqueza invaluable, inapreciable de la iglesia, basta leerse pues, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Inclusive hoy leemos un fragmento. Basta leerse el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Son pasos de la Sagrada Escritura que nos presentan esta iglesia rica, rica en ministerio, rica en operaciones, rica en carismas, que todos tienen un denominador común, dice el apóstol Pablo. Todos contribuyen a la edificación de la iglesia. Esta es la iglesia de Pentecostés, una iglesia rica, colmada, no vacía. En uno de tantos himnos que la iglesia usa para invocar el Espíritu, hay uno que reza muy bonito. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sin el Espíritu somos un hueco, somos vacío total. Somos un abismo que camina sin el Espíritu. Pero con el Espíritu somos una iglesia colmada y rebosante de esta presencia santificante del Espíritu del Señor. El Espíritu rico enriquece con riquezas que abundan, con abundancias que enriquecen. Y aquí delante de Jesús sacramentado, pues nos preguntamos, como parroquia de San Nicolás de la Roca, ¿somos la iglesia colmada de Pentecostés? ¿Somos la iglesia rica que sabe valorar, que sabe apreciar, que da espacio a la variedad rica de carismas con que el Espíritu edifica la iglesia? Cuarta característica. Como el agua es símbolo del Espíritu, una iglesia ardiente, no una iglesia fría. Así es la iglesia de Pentecostés. Si el Espíritu enriquece la iglesia con una variedad incontable de carismas, también es cierto que al final del capítulo 12, antes de iniciar el bellísimo himno a la caridad, al agape, al amor, el apóstol Pablo dice, después de haber hablado de carismas estupendos, maravillosos, de gente que tiene una fe capaz de mover montañas, de gente que tiene poder de hacer milagros, de gente que habla lenguas y otros que interpretan, dice, pero ahora les voy a mostrar la vía más excelente que cualquier carisma, porque es el carisma de los carismas. Y comienza su cántico del agape, de la caridad, del amor. El mayor de los carismas, el carisma más rico y la riqueza más carismática es el amor ardiente, que nos convierte en una zarza que arde en el divino amor, que no nos consume, pero sí nos consuma. Este amor ardiente está indicado con las llamas de fuego. Por eso el Espíritu descendió precisamente como una especie de lluvia de fuego. Lenguas de fuego que se posaban sobre ellos. Porque por eso el Espíritu Santo fue representado y simbolizado siempre por el fuego. Porque el fuego es símbolo del amor. Este amor ardiente que está muy bien indicado en las llamas de fuego que tiene el corazón de Jesús, ya que vamos a comenzar el mes de junio mañana, el mes del Sagrado Corazón. Si uno mira los cuadros o las imágenes del corazón de Jesús antiguas, tenían siempre dos llamitas que le salían del corazón.
como si el corazón estuviese talmente lleno de fuego por dentro que le rebosaban, le salían estas dos llamitas que simbolizaban el amor a Dios y el amor al prójimo. Hoy de pronto estamos más habituados a la imagen de el Jesús de la Divina Misericordia, pero también si lo miramos, de él brotan dos rayos de luz, que son siempre símbolos de este amor en su doble cara, de amor a Dios y amor al prójimo. Ese amor que la iglesia contiene porque el Espíritu lo ha puesto en su corazón, es lo que hace que seamos una iglesia ardiente, no una iglesia fría, ni una iglesia tibia, sino una iglesia ardiente, porque llevamos fuego por dentro. El fuego simboliza muy bien al Espíritu porque el fuego es luz y el Espíritu es luz. Porque el fuego es calor y el Espíritu nos libra de la tibieza o la frialdad. Y porque el fuego, a diferencia del agua, tiene la potencia de purificar por dentro y el Espíritu nos purifica desde dentro. Romanos 5:5 dice el apóstol Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el Espíritu el que da el amor y nos hace arder en ese amor. De manera que la iglesia de Pentecostés es una iglesia ardiente, enfebrecida, una iglesia que tiene temblores de cuánto tiene fiebre por el Espíritu Santo. No es una iglesia fría ni una iglesia cadavérica. El cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, este cuerpo ardiente, porque tiene un fuego por dentro, está muy bien representado en el cuerpo del resucitado, como nos lo presenta Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis, donde el resucitado tiene su túnica hasta los pies, pero todo lo que de su cuerpo no está cubierto por la túnica tiene el color del fuego. El Apocalipsis dice que los pies, los ojos, eran como el bronce cuando está en fundición. De manera que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es así, está ardiendo, es fuego por dentro. Esa es la iglesia de Pentecostés, una iglesia ardiente en el amor y no una iglesia fría. Viene pues nuestra pregunta. Nosotros como parroquia, como comunidad, ¿somos la iglesia ardiente de Pentecostés? Quinta característica. ¿Cómo es la iglesia de Pentecostés? Una iglesia sabia, no una iglesia insípida. Quisiera que, pues, de los 7 dones del Espíritu Santo, meditáramos un poco en el primero de ellos. Quiero subrayar la importancia, la necesidad del don de la sabiduría, que yo considero que en la situación actual y pues en la era actual que llamamos el posmodernismo, es uno de los dones más necesarios para el cristiano y para la iglesia, la sabiduría. La palabra sabiduría viene del verbo latino sapere, que es la raíz de nuestras palabras saber y sabor. Porque en efecto la sabiduría es un saber que tiene sabor y un sabor que tiene saber. La sabiduría es un saber con sabor y un sabor con saber. Es un saber que tiene el sabor de Dios, que tiene el sabor de Cristo, que tiene el sabor del Evangelio. Pero es un saber de Dios, de Cristo y del Evangelio que tiene saber. Es decir, que sabe dar razón de su esperanza, como dice el apóstol Pedro en su carta, que sabe lo que cree y por qué lo cree, sabe lo que espera y por qué lo espera, sabe lo que ama y por qué lo ama.
La sabiduría no es solo saber las cosas de Dios, sino también tener en las propias cosas el sabor de Dios. Yo suelo decir que sabio no es el que sabe las cosas de Dios, sino el que en sus cosas sabe a Dios. Tiene el sabor de Dios, además del saber de Dios. ¿Cuánto nos es necesario hoy este don de la sabiduría? Porque sin él, queridos hermanos, corremos el riesgo de ser una iglesia insípida, una iglesia sin sabor, sin color. Como decimos generalmente, una iglesia desabrida, una iglesia que no tiene sabor. En cambio, nosotros somos llamados como iglesia de Pentecostés a ser una iglesia sabia, que tiene saber y que tiene sabor. Saber de Dios y sabor de Dios. La sabiduría es el don del Espíritu Santo y por eso va pedida con humildad. La Sagrada Escritura contiene una plegaria bellísima para pedir la sabiduría. La oración con la cual Salomón pidió sabiduría a Dios aparece en el capítulo 9 del Sagrado Libro de la Sabiduría. Bellísima. Una oración que cada cristiano debiese recitar con humildad a los pies del Señor. Y en esa oración, en el capítulo 9, versículo 9 del Libro de la Sabiduría, creo que encontramos una de las definiciones más cortas, pero más bellas y profundas de lo que es la sabiduría. Porque Salomón, rezándole a Dios, le dice: dame la sabiduría asistente de tu trono, para que venga yo a saber lo que es grato a tus ojos, y para que venga yo a saber lo que es recto según tus preceptos. Esa es la definición de la sabiduría. El don de la sabiduría es aquel don que nos permite saber qué es grato a los ojos de Dios y qué es recto en la vida según los mandamientos del Señor. Y el orante le dice al Señor: dame la sabiduría que te asistió cuando tú creabas el mundo. Por eso, una de las manifestaciones del don de la sabiduría es lo que llamamos creatividad. El don de la sabiduría nos vuelve participativos y creativos. Nos da creatividad y nos da iniciativa. Dos cosas muy importantes para la vida eclesial de hoy. Si uno le preguntase a los sabios, a los autores de nuestros libros sapienciales, ¿qué es la sabiduría? Ellos dirían que la sabiduría, pues, es el arte del buen vivir. Es vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Por ello, la sabiduría corresponde a la felicidad, a la realización, a una vida plena. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 20, dice bellamente que ustedes tienen la unción y por eso ustedes saben. Bellísimo el texto, porque según Juan tenemos un saber que se deriva del hecho de que poseemos la unción. ¿Cuál unción? La unción del Espíritu. ¿Y cuál es el efecto de esa unción del Espíritu? La sabiduría. Nos da un saber que no lo da el mundo, que no lo da la erudición del mundo, que no lo da la cultura del mundo, que no lo da la experiencia del mundo, ni la ciencia del mundo, ni la tecnología del mundo. Lo da la unción del Espíritu Santo. Ese es el don de la sabiduría que hace que seamos una iglesia sabia, no insípida, como lo es la iglesia de Pentecostés. El Espíritu nos da el saber de Dios y el sabor de Dios. Delante de Jesús sacramentado, pues hemos de preguntarnos si somos la iglesia sabia de Pentecostés, si cada uno en la vida tiene la sabiduría que el Espíritu le da, si por donde pasa, en su familia, su lugar de trabajo, de estudio, va como impactando con este saber y este sabor de Dios que es propio de la sabiduría.
Séptima característica y última. Perdón, vamos para la sexta. La iglesia de Pentecostés es una iglesia discernidora, no una iglesia confundidora. Donde el Espíritu se cierne, la iglesia discierne. O dicho de otra manera, la iglesia discierne cuando el Espíritu se cierne. Me quisiera referir en este momento al don del discernimiento, que lo solemos llamar el don del consejo. Un don muy necesario en nuestras relaciones con los demás. Un don muy necesario para quienes son llamados al servicio de la autoridad. Un don muy necesario para todos en el mundo de hoy. ¿Cuánto necesitamos hoy discernimiento? Porque el discernimiento es necesario para tomar decisiones en la vida. Y todos tenemos que tomar decisiones todos los días de nuestra vida. ¿Qué es el don del consejo? No le pregunta a la gente, oiga, ¿qué es el don del consejo? Y la gente le dice, no, pues el don del consejo es la capacidad de dar buenos consejos a la gente y por tanto de cumplir aquella obra de misericordia que dice dar buen consejo al que lo necesita. Sí, ciertamente. Eso hace parte del don del consejo, pero no es todo el don del consejo. Porque el don del consejo no es solamente la capacidad de dar buenos consejos, sino y sobre todo de saberse aconsejar. En el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 18, hay un consejo bellísimo, sabio. Dice la Escritura, busca el consejo de los prudentes y no desprecies ninguna advertencia saludable. Eso hace parte del don de la sabiduría, saber pedir y aceptar consejo. Para discernir es necesario el arte de saber escuchar y de saber hacerse escuchar. Hay una cosa preciosísima en la Sagrada Escritura, primer libro de los Reyes, capítulo 3. Dios está hablando con Salomón y Dios generoso como es le dice, pues pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, dame, el texto hebreo dice, Lev Shomea, dame un corazón que sepa escuchar, para que yo pueda discernir entre el bien y el mal. Y el versículo 12 de ese capítulo 3, primer libro de los Reyes, dice que Dios, cumpliendo la petición, le regaló algo que el texto llama Lev Hakanu Enabón, un corazón sabio y prudente. Pero lo que a mí siempre me ha fascinado es que según ese texto de la Escritura, el corazón sabio y prudente es el corazón que sabe discernir. Y el corazón que sabe discernir es el corazón que sabe escuchar. El don del consejo no es solo dar consejos, es sobre todo escuchar consejos, dejarse aconsejar. Por eso digo, hermanos, que es muy necesario hoy este don del consejo, porque el hombre posmoderno es un hombre autosuficiente, que cree que se las sabe todas, que cree que es posesor de la verdad, que cree que las cosas se deberían de hacer como dice él, que cree que él es un Espíritu Santo. Y no, ahí necesitamos hoy más que nunca el don del consejo. ¿Cuántas decisiones en la vida, hermanos, la vida personal son equivocadas precisamente por eso? ¿Y cuántas decisiones hasta a nivel de vida eclesial a veces son confundidoras? Porque no hay un discernimiento eclesial, una capacidad de sabernos confrontar sin que nos debamos enfrentar para poder tomar las decisiones mejores.
El consejo, pues, es un don que nos permite también saber hacernos escuchar. Porque también eso es sabiduría y eso es don de consejo. Saber hacerse escuchar. Es precioso que el episodio de Pentecostés dice que el Espíritu se derramó en forma de lenguas. Es decir, el Espíritu le da a la iglesia la capacidad de comunicarse. Le da a la iglesia eso, la capacidad de hacerse escuchar por las distintas culturas, los distintos pueblos del mundo. Le da a la iglesia la posibilidad comunicativa, le da lengua para hacerse escuchar. Eso es discernimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y uno discierne para qué? Porque el discernimiento ha sido muy aconsejado. Basta uno leer un poquito la historia del monaquismo de los siglos IV y V. Basta leer la literatura de San Ignacio de Loyola, cuánto enfatizaron la necesidad del discernimiento. Yo digo que discernimos para responder a una pregunta. ¿Cómo actúa Cristo a través de su Espíritu en los acontecimientos? Hoy, por ejemplo, en nuestro discernimiento hemos de preguntarnos cómo está actuando Cristo a través del Espíritu Santo en esta pandemia del coronavirus. ¿Cómo está actuando Cristo a través del Espíritu Santo en este modo de celebrar Pentecostés, así en este modo? ¿Cómo está actuando Cristo a través del Espíritu Santo en la iglesia, en esta iglesia, como la estamos viviendo ahora, cuando no podemos reunirnos porque tenemos que evitar el contacto físico y no podemos compartir físicamente nuestra liturgia? Pero el Señor está siempre actuando a través del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo es siempre salvadora. Por tanto, es ahí donde hemos de discernir cómo está actuando y cómo está salvando Dios a través de esta situación concreta que estamos viviendo. El discernimiento, pues, es un carisma del Espíritu. 1 Corintios 12:10 dice el apóstol Pablo que uno de los carismas que da el Espíritu es lo que él llama diacrisis neumato, el discernimiento de los espíritus. Porque el discernimiento es carisma del Espíritu porque se discierne gracias al Espíritu. Yo eso lo veo muy bonito y bien representado en la visita de María a su prima Santa Isabel. Porque el evangelista Lucas dice que María llegó y que el Espíritu Santo tocó a Isabel, llenó a Isabel. Y una vez que Isabel sintió el impacto del Espíritu, Isabel discierne que la que llegó a su casa y la está saludando no es una mujer común y corriente, es la madre de mi Señor. Ese discernimiento lo hace ya Isabel gracias al Espíritu Santo que la ha tocado, que la ha llenado, que la ha colmado. Ese es pues un ejemplo de cómo hacemos cristianamente el discernimiento. Eso es lo que hace que nuestro discernimiento pues sea distinto a la toma de decisiones que se hace hoy en el mundo. Hoy en el mundo hay hasta una parte de la psicología organizacional, que da cursos en las empresas e instruye a la gente en lo que llaman la toma de decisiones, cosas que son humanamente bellas y edificantes. Pero el discernimiento cristiano tiene un valor agregado. No es solo una toma de decisiones que se hace, democráticamente, sino que tiene una presencia del Espíritu. Discerniendo la comunidad, el Espíritu se cierne e indica los caminos que hemos de seguir. Un criterio para discernir es que por los frutos los conoceréis, dice Mateo 7:16. Por tanto, hay que discernir en la propia vida. ¿Qué estoy produciendo como fruto? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? De los cuales nos habla Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5. El discernimiento es un carisma del Espíritu, pero es también un arte. Los antiguos monjes lo llamaban el ars artium, el ars eligendi, el arte de las artes, el arte de elegir. Y como todo arte, es una habilidad que hay que cultivar. La palabra discernimiento aparece poco en el Nuevo Testamento, la palabra en sí. Y hay un texto bellísimo que es Hebreos capítulo 5, versículo 14,
donde dice el autor de la carta a los Hebreos que el alimento sólido es para los perfectos. ¿Y quiénes son los perfectos? Dice, los perfectos son aquellos que por la práctica tienen la sensibilidad bien entrenada, para discernir. Ese texto es bello porque nos recuerda que el discernimiento hace parte de la madurez cristiana. Entre más maduro seas, mejor discernirás, y entre mejor discernirás, más maduro serás. Que el Espíritu nos dé pues a todos este don del consejo para practicar el discernimiento que nos es tan necesario. Y para no demorarlos mucho, pues ya vamos con la última y la séptima. ¿Cómo es la iglesia de Pentecostés? Séptima característica, una iglesia unida, no una iglesia dividida. El Espíritu es Señor de la comunión amorosa y del amor comunitario. El Espíritu es Señor de la sana pluralidad, que no es división, y de la sólida unidad, que no es uniformidad. El Espíritu es Señor de la diversidad en la unidad y de la unidad en la diversidad. El Espíritu guía a la verdad de la comunión y a la comunión en la verdad. Es sabido y resabido por todos que Pentecostés deshace el camino de Babel, que mientras Babel disgrega, segrega, Pentecostés une, reúne, agrega, congrega. En Pentecostés nace la iglesia que confesamos una, santa, católica y apostólica. Una, porque la unidad es la nota más bella de la iglesia. Una, porque en Pentecostés no nacieron varias iglesias, sino que el Espíritu reunió las varias lenguas, las varias culturas, las varias poblaciones en una única iglesia. Muchas comunidades y denominaciones cristianas pueden llamarse pentecostales, pero no necesariamente lo son. La única iglesia de pentecostal es la iglesia que nació en Pentecostés, o sea, la iglesia católica. Otras denominaciones cristianas pueden tener dimensiones o aspectos pentecostales, sí, pero no por eso son la iglesia de Pentecostés. La iglesia de Pentecostés es la iglesia que nació en Pentecostés, la iglesia católica. Porque efectivamente la iglesia de Pentecostés es una iglesia católica en esencia. Es católica en su ADN, es católica en su genoma. La iglesia nació católica. ¿Por qué católica significa universal? Si uno lee el texto de los Hechos de los Apóstoles, pues ahí Lucas presenta una lista como de unos 15 pueblos, ¿sí?, que van del extremo oriente al extremo occidente. Hay pueblos que pertenecían al imperio y otros que no pertenecían al imperio. Hay un detalle hasta curioso, hay algunos pueblos históricos que existieron pero que ya no existían en la época. ¿Qué es lo que quiere decir Lucas? Pues que el Espíritu Santo hace la iglesia católica universal, porque la iglesia que nació en Pentecostés es la iglesia que está llamada a reunir en su seno todas las lenguas, todos los pueblos, todas las culturas. La expresión iglesia católica la encontramos en una carta de Ignacio de Antioquía hacia el año 110, pero él no se está inventando la iglesia católica, está solamente conceptualizando lo que aparece ya en Pentecostés. En Pentecostés aparece esta iglesia universal que abarca todos los pueblos. Eso es la iglesia católica, la iglesia que abarca todos los pueblos, que es lo que Bernini ha querido un poco representar en la Plaza de San Pedro. Cuando ustedes la ven por televisión, ven que el llamado columnado de Bernini, las columnas, están formando una especie de abrazo, de brazos, ¿sí?, porque es la iglesia católica que abraza a los pueblos de toda la tierra. Esa es la iglesia católica, la iglesia que nació en Pentecostés.
Lo bonito, hermanos, de pertenecer a la Iglesia Católica es que la Iglesia nos pone en comunión en el espacio y en el tiempo. Es decir, la Iglesia Católica nos pone en comunión especial y espacial con los más de 1.300 millones de católicos que somos en el mundo. Ser parte de la Iglesia Católica es hacer parte de la Iglesia única que está presente en los 5 continentes. Pero no solo eso, sino que la Iglesia Católica nos pone en comunión con la Iglesia de todas las épocas. Por nuestra pertenencia a la Iglesia Católica, nosotros estamos en comunión con la Iglesia del Medioevo, estamos en comunión con la Iglesia del monaquismo floreciente de los siglos IV y V, estamos en comunión con la Iglesia de los mártires de los primeros 3 siglos de la Iglesia, y estamos en comunión con esta Iglesia de Pentecostés, cuando la Iglesia nació. La pertenencia a la Iglesia Católica nos pone en comunión en el espacio y en el tiempo con la única Iglesia que el Espíritu dejó el día de Pentecostés. Que sea una, pues el apóstol Pablo lo ha expresado muy claro usando esas 2 metáforas de la Iglesia como esposa, una sola esposa para un único esposo que es Cristo, o de la Iglesia como cuerpo, una sola cabeza, Cristo, un solo cuerpo que es la Iglesia. ¿Qué tal que Cristo tuviese 1.000 cuerpos? Sería una cosa fenómeno, ¿sí? Lo bonito de la Iglesia Católica es eso, la unidad, como la quiso el Espíritu el día de Pentecostés. Los otros hermanos separados, las otras denominaciones cristianas, con esta multiplicidad de comunidades, es que presentan un cristianismo como si fuese una especie de monstruo de Frankenstein, una especie de ser cristiano de pedazos añadidos, cosidos. No, la iglesia de Pentecostés es una iglesia bella, armónica, porque tiene la unidad que el Espíritu Santo le dio. En la lectura que escuchamos hoy, la segunda lectura, el apóstol Pablo dice, ¿por qué somos una iglesia? Porque todos hemos bebido del único Espíritu, dice el apóstol Pablo. Ya para terminar, una frase de San Ireneo de León, que escribió hacia el año 180, dice San Ireneo de León, así como los granos de trigo esparcidos por los campos no pueden llegar a ser una masa única y un pan único sin el agua, así nosotros, esparcidos por todo el mundo, no seríamos una sola iglesia sin el agua del cielo. Y esta agua es el Espíritu Santo que el Señor dio en Pentecostés. Al Señor sacramentado le agradecemos hoy este regalo bellísimo de la iglesia viva, no muerta, de la iglesia dinámica, no estática, de la iglesia colmada, no vacía, de la iglesia ardiente, no fría, de la iglesia sabia, no insípida, de la iglesia discernidora, no confundidora, de la iglesia unida y no dividida. La iglesia que tiene su modelo perfecto en la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de la iglesia, que nos hace ser una iglesia no huérfana, sino una iglesia amada y extraordinariamente mimada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Francisco, muchísimas gracias. Dios le pague, que el Espíritu Santo siga acompañando su ministerio y sobre todo ese don tan hermoso que usted tiene de predicar, de interpretar las Sagradas Escrituras. Que Dios le siga regalando esa gracia de amar el estudio y sobre todo ese estudio de las ciencias sagradas,
y que a partir de ahí siga haciendo mucho bien en la iglesia de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y en esta iglesia que es comunión, que está esparcida por todo el mundo. Y aquí hoy usted nos ha acompañado bellamente con esos 7 rasgos de la iglesia en Pentecostés. Es una gracia de Dios, es un regalo tenerlo con nosotros. Usted mismo lo decía, con una manera nueva, una creatividad tan distinta ahora porque es a través de estos medios, pero aquí en la parroquia lo queremos y ojalá en algún momento, no sea muy lejano, lo podamos tener presente físicamente y que nos comparta toda esa sabiduría que Dios le ha dado. Dios le pague. Saludos a sus feligreses allá en la parroquia de las Nieves de Olaya. Y bueno, en algún momento nos veremos por allá después de que pase este confinamiento. Dios le pague. Muchas gracias y muchas saludos pues a todos. Y me encomiendo, ya que van a iniciar la Eucaristía, a la oración, como también encomienden a mi comunidad aquí y a todos, a ver que el Señor nos ayude en esta situación y que nos ayude pues a seguir siendo iglesia a pesar de la situación. Y esperemos que cuando haya pasado este evento del coronavirus podamos volver a ir a respirar la brisa cálida del mar en Cartagena. Bueno, feliz Pentecostés para todos. Bueno, Pachito, aquí oramos con todo cariño por usted, por su comunidad parroquial y por su familia. Dios le pague. Con mucho gusto.